a entrar en la introducción de lo que sería la endocrinología, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo todo lo que respecta a este mundo, ¿sí? Bueno, nosotros ya veníamos estudiando prácticamente los mecanismos de regulación que hay en nuestro organismo. Entre ellos ya vimos que una gran parte de la regulación del organismo se da a través del sistema nervioso, a través de la vía simpática y parasimpática. Y a nivel del aparato digestivo vimos que estas vías también tienen influencia y que, bueno, a nivel nervioso tenemos los arcos de regulación local, medular y la otra central, ¿verdad? Bueno, ahora, Doutor, permission. sí, Eu tive um inconveniente com a minha internet e só consegui acessar agora. A assistência, é possível habilitar novamente? te voy a habilitar un rato. Graças, doutor. Ya, me avisas con las marcas, por favor. ¿Pudiste marcar, Fabio? Estou atualizando a página novamente, doutor. Só um instantinho, eu já lhe aviso. Sim? Doutor, Sí. hoje não seria o capítulo 73? ¿De cuál? Seria energética e metabolismo? No, no, esa parte no vamos más a tocar. Ya tendríamos que arrancar con endocrino esta semana. Tá. E o endócrino entra para a prova final daí. Eso es tercera etapa. Tá. Graças. Así mismo. Doutor, então esse 73 não entra para parcial? No va a entrar completamente. La parte de metabolismo usted lo estudia más bien en bioquímica y en nutrición, ¿sí? Que es cómo buscar requerimiento energético y Doutor, muitas cómo... graças. Sim? ¿Cómo? Perdão, Sí, consegui. Graças. ok. Ustedes van a ver en nutrición la parte de cómo buscar requerimiento energético estimativo o teórica, ¿verdad? Que son por las fórmulas, Harry Benedin, Mifflin, la metodología indirecta que tenemos, que es la calorimetría directa e indirecta, y bueno, agua doblemente marcada, que es la forma más precisa de evaluar requerimiento energético total en 24 horas, que es más bien utilizado en investigaciones. Y bueno, la parte de proceso metabólico, que es bastante complejo, lo ven en bioquímica, ¿sí? E o capítulo seguinte, doutor, regulação da temperatura corporal e febre? Temperatura corporal y fiebre no vamos a abarcar, eso van a dar en fisiopato, ¿sí? La regulación de la temperatura corporal sí lo citamos en grandes rasgos de que se da en base por el metabolismo, ¿sí? Y la contracción muscular en el caso de estar expuesto a frío y la regulación vasomotora, que llegamos a citar en esos contenidos, ¿sí? Bueno, no sé si ven mi pantalla de vuelta. Sí, ¿El profe, slide? podemos ver. ¿Qué les aparece, el slide o el navegador? Realiza una breve lectura del capítulo Ya. 75. Slide. Bueno, esta es la clase original de la presencia, ¿verdad? Nosotros vamos a agarrar los tópicos más importantes, ¿sí? Bueno, de todas formas en la plataforma están las clases del doctor Estrada porque él desarrolló estos dos contenidos extensamente, ¿sí? En sus videoclases. Bueno, como le estaba diciendo, nosotros estudiamos ya prácticamente que la regulación del organismo y de todos los procesos o sistemas es en parte o en gran parte por el sistema nervioso. El otro mecanismo o sistema que se encarga de regular casi todos los otros sistemas del organismo termina siendo el sistema endocrino, ¿sí? Y en base a lo que es el sistema endocrino, nosotros vamos a tener ya varias
clasificaciones que son los neurotransmisores, que en parte actúan como que termina siendo una parte nerviosa, pero también hormonal. Entre ellos podemos citar la noradrenalina, ¿verdad? Que esta va a ser producida por la glándula suprarrenal en respuesta a una descarga simpática. Y la descarga simpática también depende de la noradrenalina. Hormonas endócrinas, y en lo que respecta a endócrinas, vamos a ver que hay muchísimas hormonas que son de tipo endócrinas, ¿sí? Tiroides, glándula suprarrenal misma para la producción de corticoides, la aldosterona, que llegamos a citar la función que cumple la aldosterona, y entre otras glándulas, ¿verdad? Como son las gonadales. Tenemos las neuroendocrinas, y ahí entra la glándula suprarrenal nuevamente, ¿sí? Las parácrinas, que la mayor parte vimos a nivel del aparato digestivo, actúa a nivel local. Y luego tenemos las autócrinas, que más bien vemos a nivel de las células pancreáticas, que pueden autorregularse. Y luego tenemos algunas citocinas, y aquí podemos agregar también adipoquinas, que pueden regular ciertas funciones de nuestro organismo. Ahora, ¿qué son todos estos? Son lo que nosotros denominamos mensajeros químicos. Es la forma en que las células se comunican unas con otras, independiente de la distancia que estén esas células, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos que el hipotálamo termina regulando la hipófisis, y la hipófisis a su vez termina regulando varios otros sistemas de nuestro organismo, como es la producción de hormonas sexuales, o la hormona puede ser la testosterona, vamos por la testosterona, y esta testosterona en parte termina regulando la masa muscular, la masa ósea, la oleosidad de la piel, que son la secreción de las células sebáceas en la piel, termina regulando los rasgos secundarios sexuales masculinos, que es la voz, la distribución de las vellosidades, ¿ya? A nivel del cerebro, a nivel central, termina regulando el comportamiento en parte, ¿sí? No completamente, sino que en parte, ¿ya? Entonces cumple varias funciones. Bueno, todas esas células que responden a la testosterona, por decirle, van a ser llamadas de células dianas. ¿Qué son las células dianas? Son esas células o grupos de células donde la hormona va a actuar, ¿sí? Como vemos, la testosterona no actúa en una sola región, o no regula un solo sistema. Termina participando de la regulación de varios sistemas, de varios tejidos, de varias células, ¿ya? Bueno, y la testosterona era producida por la hipófisis, y al salir del torrente sanguíneo, bueno, termina regulando, perdón, la testosterona es producida por los testículos, ya en el caso de los varones, y en menor medida sobre la glándula suprarrenal, y termina regulando todas las funciones de esta célula. Pero el estímulo vino de la pituitaria, ¿ya? O de la hipófisis, perdón. En ese caso, nosotros tenemos que la hipófisis se comunica con la suprarrenal o los testículos, y los testículos a su vez con las demás células, para que se produzcan estos cambios. Entonces terminan actuando como verdaderos mensajeros químicos. Bueno, la función que tienen todos estos mensajeros químicos es la de mantener una homeostasis en nuestro organismo, ¿sí? Y estos sistemas no están aislados unos de otros, sino que interactúan un sistema con otro, ¿ya? De esa forma tenemos que los sistemas pueden interactuar tanto la parte neuroendocrina, sistema nervioso, con el sistema endocrino, y la regulación que se da es constante. Por decir, a medida que se está produciendo la hormona tiroidea, la hormona tiroidea es una de las hormonas que puede regular el metabolismo corporal, y esa misma hormona tiroidea, cuando está disminuida, hay menor producción de todas las glándulas, de todos los órganos, ¿ya? Por la caída del metabolismo. Entonces, la hormona tiroidea puede indirectamente determinar
la producción de hormona de crecimiento, oxitocina, hormonas corticotropas, entre otras, y viceversa, ¿ya? Entonces, todos estos sistemas terminan interactuando entre sí, autorregulándose entre sí para poder mantener la homeostasis. Este es un recorte del libro de Guyton y en este caso tenemos extracto. Bueno, lo que busca es esquematizar las diversas glándulas que podemos encontrar en nuestro organismo, ¿sí? Bueno, entre ellas tenemos la glándula pineal, ¿ya? La hipófisis, la tiroidea, la paratiroidea, la del timo, ¿sí? Luego tenemos el estómago, que es un tejido endocrino también por la producción hormonal que puede tener. Igual hay libros que incluyen la primera porción del duodeno, ya sabemos el por qué, ¿sí? La glándula suprarrenal, ¿sí? Tejido adiposo, no solamente esta parte, sino toda la región del cuerpo en cuanto a lo que respecta a tejido adiposo, es un tejido endocrino. Y el intestino, aquí esquematiza intestino y no duodeno, pero bueno, también, ¿sabes? El intestino puede producir el péptido II, que sabemos que eso va a regular hambre, saciedad, la secretina, colecitoquinina, péptido inhibidor gástrico, que puede ser producido por la primera porción del duodeno, las gonadales, los ovarios en el caso de la mujer y los testículos en el caso del varón, ¿sí? Bueno, ahora en cuanto a la estructura química que van a tener la hormona, o las hormonas, vamos a tener que algunas de ellas llegan a clasificarse como proteínas, pero la mayoría de las hormonas son polipéptidos, ¿ya? No llegan a entrar en la clasificación de proteínas, ¿ok? Entonces, vamos a tener que entre las hormonas que son proteicas o que están compuestas por aminoácidos, van a ser que son producidas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas y la paratiroides, ¿ya? En cuanto a lo que respecta a la glándula suprarrenal, la placenta y los ovarios, son las encargadas de producir hormonas esteroideas. Se le denomina hormonas esteroideas porque derivan justamente del colesterol y el sustrato en ese caso es un lípido, ¿ya? O una grasa. Entonces, todas las hormonas esteroideas tienen como base la pregnolona, que es la primera prohormona que se da o se produce a partir del colesterol. Entonces viene el LDL, ingresa, es metabolizado y ese LDL es convertido en pregnolona. A partir de la pregnolona se puede producir cualquier tipo de hormona esteroidea. Y bueno, podemos tener la testosterona, el estradiol, el estriol, la estrona, la progesterona, ¿ya? Los corticoides, ¿sí? Todos ellos son hormonas esteroideas. Bueno, luego tenemos los derivados de aminoácidos, que son pocas, principalmente los derivados de aminoácidos son producidas por la glándula tiroidea y por la glándula suprarrenal, ¿sí? Y en ese caso vamos a tener la tirosina, que es la tiroidea, y la noradrenalina, que va a ser producida por la suprarrenal. Este es un recorte del libro donde resume prácticamente voy a mover la cámara un ratito acá que me molesta. Ahí. A ver si achico un poquito. Oh, ahí yo veo. Ahí está, perfecto. Bueno, este es un recorte del libro que nos resume prácticamente qué función cumplen las hormonas y qué característica química tiene la hormona que es producida. Vamos a ver que a nivel del hipotálamo, todas las hormonas son péptidos, ¿sí? Con excepción con la excepción de una de ellas, que es una amina, que es la prolactina, ¿ya? En el caso de la adenohipófisis, todos terminan siendo péptidos, ¿sí? Ya vamos a ver en parte que la glándula hipofisiaria se le denomina como glándula madre,
porque termina regulando todas las otras funciones, todas las funciones de las otras glándulas, o la de la mayoría de ellos al menos, ¿sí? En el caso, el que regula toda, a su vez, termina siendo el hipotálamo de vuelta. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando se da la liberación de la hormona liberadora de tirotropina, esta hormona liberadora tirotropina va a terminar actuando sobre la hormona tiroidea estimulante, que es la vibración de la TSH y más conocida de esa forma generalmente. Entonces, el hipotálamo libera la hormona liberadora tirotropina, del hipotálamo va hasta la hipófisis y a nivel de la hipófisis esta hormona termina estimulando la liberación de parte de la hipófisis de la hormona TSH o tiroidea estimulante. La TSH va a dirigirse hasta la glándula tiroidea para aumentar la liberación y producción de la T3 y la T4, que es la tiroxina y la triotironina, ¿ya? Entonces, esta termina estimulando a la glándula tiroidea. Cuando se da un aumento de la T3 y de la T4, hay una contrarregulación. Cuando vemos tiroides, ese punto. Pero ¿qué pasa? Que la propia producción hormonal de la T3 y la T4 termina inhibiendo a la hipófisis y también al hipotálamo para la liberación de TRH y TSH. Entonces, cuando hay un aumento de la T3, T4, estas dos están inhibidas. Cuando hay una disminución de la T3, T4, no hay quien las inhiba, entonces esta empieza a aumentar generando estímulo. ¿Sí? Bueno, de la misma forma se va a dar con todas las otras hormonas. La liberadora de corticotropa me va a estimular la liberación de corticotropina a nivel de la adenohipófisis y la corticotropina va a actuar sobre la glándula suprarrenal, principalmente para la liberación de cortisol, andrógeno y aldosterona. Hormona liberadora de hormona del crecimiento va a actuar directamente sobre la adenohipófisis para liberar la hormona del crecimiento y esta ya directamente actúa sobre todas las células del organismo. ¿Sí? Bueno, en el caso de la hormona del crecimiento, vamos a ver en detalle que la hormona del crecimiento es una hormona que dura muy poco tiempo a nivel del plasma sanguíneo, ¿sí? 15 minutos aproximadamente. Entonces, la hormona del crecimiento a nivel del hígado estimula la liberación de otra sustancia que es denominada hormona de crecimiento simil, que es la somatomedina C. Y esa somatomedina C sí dura en plasma sanguíneo aproximadamente 24 horas. Entonces, la que termina generando todos los efectos a nivel celular termina siendo la somatomedina C. Bueno, continuando, si no vamos a tardar bastante acá. Bueno, en el caso de la glándula de la neurohipófisis, entonces tenemos péptidos todavía, ¿sí? La mayoría de ellos. Entonces, la única que produce hormonas a partir de aminoácidos a nivel de la glándula hipofisiaria termina siendo la hormona que es la prolactina, ¿sí? La única. El resto son todos péptidos. En el caso de la tiroides sí tenemos la amina, que son la T3 y la T4, y la granulidada, ya van a entender por qué es la granulidada, la calcitonina, la granulidada que suele ser un péptido de vuelta, ¿sí? La glándula suprarrenal, ¿sí? De vuelta tenemos, como le estuve mencionando, la mayoría de ellos derivados de colesterol y son esteroides, ¿ya? Todas ellas. La médula suprarrenal, de vuelta tenemos la amina, como es la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Pocas son aminas. Es más fácil recordar quiénes son aminas y quiénes son esteroideas y después ya sabemos que el resto es péptido. La páncreas, la glándula pancreática, ¿sí? Todas son péptidos, ¿sí? La insulina, las famosas 51 aminoácidos, que es la insulina, el colágeno, paratiroides, ¿sí? Todo péptidos como... Bueno, luego tenemos las gonadales que también se encargan de producir esteroides, ¿sí? La placenta es una mezcla de ellas, ¿sí? En el caso de la placenta tenemos una mezcla de peptídicos, hormonas
de origen peptídicas y hormonas esteroideas. Al saber que los estrógenos, progesterona, testosterona, estradiol, estriol y estrona son estrógenos y, bueno, perdón, son esteroides, ya sabemos que todos ellos son derivados de esteroides. La única forma de saber y estudiar es esa. Bueno, en el caso del riñón, péptidos, renina y eritroproyectina, ¿sí? Función de la glándula renal. Y luego tenemos la 1,25 dihidroxicalciferol, que es derivado de la vitamina D3, que es un esteroide, ¿ya? La vitamina D3 es una vitamina lipógena, entonces ya tenemos que su origen va a ser esteroideo. Y luego tenemos la producción hormonal del corazón, que es el péptido natriurético, ¿ya? Péptido ya dice su nombre. Estómago. Acabamos de estudiar lo que era estómago, péptidos, en el caso de la gastrina, intestino, secretina, colecitoquinina, todos son péptidos. Y los adipocitos que me produce la lectina, que es también un péptido. Por eso es el resumen prácticamente de los orígenes de todas las hormonas en nuestro organismo en cuanto a lo que es su estructura química. Lo van a profundizar bastante en la parte bioquímica, cómo se da esa síntesis de estas hormonas y, bueno, cuáles son las enzimas que participan para poder producir estas hormonas. Ok. Cuando entremos a hablar de la glándula suprarrenal, sí vamos a tocar un poquitito cómo se da la vía metabólica para la producción de las hormonas en base al esteroides, o sea, en base al colesterol, ya desde la pregnenolona hasta la síntesis final de la hormona. Pero las otras hormonas no profundizamos la vía metabólica por el cual se da su producción, ¿sí? Más bien es un contenido que se desarrolla en bioquímica. Sí, los efectos de nuestro organismo, cómo se regula y, bueno, la función que cumple más que nada. Bueno, en cuanto a las hormonas peptídicas, la clasificación que tiene el libro de fisiología de Guyton es diferente a la de bioquímica, para que tengan en cuenta, ¿ya? El Guyton considera péptidos cuando es menor a 100 aminoácidos y proteínas a partir de por arriba de 100 aminoácidos, ¿sí? Ok, la mayoría de estas hormonas peptídicas, esteroideas, amínicas, ¿ya? O aminoácidas, derivados de aminas, van a actuar en base a receptores que pueden estar a nivel de la superficie celular, puede estar dentro de la célula, en el citosol, actuar como una enzima o activar enzimas, o bien puede actuar a nivel del núcleo de las células, ¿ya? Entonces, la mayoría de ellas se van a unir a hormonas, a receptores de proteína tipo G, ¿sí? Una vez que se une a la proteína tipo G, se va a fosforilar y se va a separar la subunidad alfa de la proteína G, y esta subunidad alfa me puede activar ya una proteína efectora o bien un adenilato ciclasa, ¿ya? En el caso del adenilato ciclasa, me va a activar o me va a fosforilar un AMP cíclico, y una vez que tenemos el AMP cíclico fosforilado, se une a la subunidad reguladora de la proteína sinasa. Entonces, una vez que el AMP cíclico se une a la proteína reguladora, como ven, acá queda unida el AMP cíclico a la subunidad reguladora, queda la proteína sinasa libre y activa. ¿Ya? La única que inactiva la proteína sinasa es la subunidad reguladora. Entonces, lo que debemos de quitarle es esa subunidad reguladora. Una vez que yo le quito esa subunidad reguladora, queda la proteína sinasa activada. Bueno, eso es lo que termina siendo la hormona, independiente de la fuente. Vamos a ver que varias hormonas pueden regularse o generar efectos a nivel de su célula diana de esta forma. Entonces, tenemos que la hormona se une, me activa la proteína G libera su subunidad alfa, la subunidad alfa me activa una adenilato ciclasa y me termina generando un AMP cíclico o fosforilando un AMP cíclico. Una vez que yo tengo el AMP cíclico fosforilado, se une a la subunidad reguladora y me deja libre la proteína sinasa,
Y esta proteína sinasa tiene la propiedad de fosforilar. Y bueno, si me fosforila enzimas, me va a activar las enzimas que me va a producir ciertos efectos, ¿ya? O bien me puede dar una contrarregulación en down y me puede desactivar enzimas, ¿ya? Bueno, esta vía de regulación nosotros llegamos a ver en el músculo liso, si se acuerdan, ¿ya? Cuando se va a producir relajación del músculo liso, se utiliza una adenilato ciclasa para generar la relajación del músculo liso, ¿sí? Bueno. Nosotros llegamos a estudiar, ¿lleva, hijo? Nosotros llegamos a estudiar que había músculo liso que con bueno, había músculo liso que con la noradrenalina puede entrar en contracción o puede entrar en relajación, ¿sí? Y músculo liso que con la acetilcolina podía entrar en contracción y otros que podían relajarse con la acetilcolina. Y hablamos del mismo músculo liso. ¿Cuál era la diferencia? La proteína G que se encontraba en su superficie. Si era una proteína G que me activaba adenilato ciclasa y, bueno, perdón, sí, si era una proteína G que me activaba adenilato ciclasa, el músculo se relajaba o entraba no en contracción, en relajación. Ahora, si me activaba una proteína G que me terminaba formando o activando fosfolipasa C para producirme diacilglicerol y trifosfato inositol, me terminaba abriendo los canales de calcio y eso me generaba contracción muscular, ¿ya? Entonces, esta misma vía es la que llegamos a estudiar en ese momento y es la que vemos también que las hormonas utilizan. Bueno, en el caso del colesterol, vamos a tener que el colesterol no actúa sobre la superficie, o al menos las hormonas derivadas del colesterol. ¿Cuáles son esas? Y bueno, la mayoría de las hormonas derivadas del colesterol son clasificadas como hormonas esteroideas, ¿ya? Entre ellas cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol, estriol, estrona, progesterona, entre otros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que las hormonas tienen distintas duración a nivel del organismo y algunas pueden durar segundos, minutos, en el caso de la adrenalina, y en el caso de la hormona tiroidea, que puede durar incluso meses, ¿sí? Eso es en lo que respecta a la duración. En cuanto a la unidad de medida que tenemos en las hormonas, hay hormonas que se producen tan poco en el organismo, como son las producidas por el hipotálamo, que son todas las hormonas liberadoras, y la producida por la hipófisis. La mayoría de ellas utilizan la unidad de medida que es microgramos, ¿ya? En cambio, la unidad de medida miligramos ya son utilizadas para otros tipos de glándulas, por ejemplo, la insulina, se puede medir de esa forma también, a ver, hormonas tiroideas, la TSH, ya se puede medir en esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que en cuanto a lo que es laboratorio va a venir diferentes formas, pero todo es de unidad de medida de hormonas. Ahora, ¿qué tenemos? Que hay hormonas que se producen la millonésima parte, ¿sí? O la milésima parte, ¿ok? Entonces, comparar uno con otro, ¿quién se produce más? No necesariamente. Por más que la hormona se produzca una millonésima parte, ya puede generar efectos importantes en nuestro organismo. Y ahí es donde entra la testosterona, el estradiol, estriol, estrona, o las hormonas liberadoras, ¿ya? No necesariamente tienen que producirse grandes cantidades para que puedan hacer su efecto en el organismo, sino que cumplen sus efectos con mínimos, circulando en microdosis, ¿sí? Pequeñas millonésimas partes. Mecanismo de regulación hormonal, vimos la primera clase de fisiología, que puede ser por retroalimentación positiva o bien por retroalimentación negativa. Sabemos que la mayor parte del organismo funciona a base de retroalimentación negativa, ¿sí? La única que actúa a nivel de retroalimentación positiva sería la oxitocina, en este caso en un trabajo de parto, ¿sí?
Este es un punto muy importante. Las hormonas, si son hidrosolubles, normalmente se liberan directamente al plasma sanguíneo y se transporta de esa forma a todo el organismo. Ahora, las hormonas que no son hidrosolubles ya se transportan de otra forma. Necesariamente se unen a proteínas transportadoras de hormonas, ya que normalmente son globulinas y bueno, estas se encargan de transportar esas hormonas. Ahora, ¿qué pasa con estas proteínas que transportan hormonas? Que si la hormona está acoplada a su proteína transportadora, no actúa, no tiene efecto biológico. Para que tenga efecto biológico, la hormona tiene que estar libre. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que cuando pedimos T3 y T4 total en laboratorio, nos va a venir la T3 y la T4 libre en plasma, que tiene efecto biológico, y la T3 y T4 unida a la proteína, que no tiene efecto biológico. ¿Ya? Ahora, si yo pido T3, T4 total, me va a venir esas dos juntas. Pero si yo pido T3 y T4 libre, me está viniendo la porción disuelta o, perdón, la hormona no unida a su proteína y única y exclusivamente eso. ¿Sí? Entonces me viene la que está libre, por eso se le llama T3 y T4 libre. ¿Libre de qué? Libre de su proteína transportadora. Es decir, esa hormona tiene efecto biológico. ¿Sí? Lo mismo pasa con las hormonas esteroideas y entra todas ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a pedir testosterona, normalmente la que tiene efecto biológico termina siendo la testosterona libre. ¿Sí? Y si yo pido testosterona libre, no sé cómo se está transportando en el organismo, si no sé cómo está su proteína transportadora. Entonces yo pido testosterona libre y puedo pedir hormona transportadora de testosterona o de hormonas sexuales, que también se usa. ¿Ya? Normalmente el nombre que más usamos es hormona, proteína transportadora de hormonas sexuales. Entonces vemos qué porcentaje tiene esa proteína, o sea, qué cantidad, si está en rango o no está en rango, y vemos la testosterona libre. ¿Ya? Son parámetros de laboratorio que tenemos en cuenta, que también se puede dosar, ¿ya? Y se suele dosar. Bueno, entonces tenemos que varias hormonas se transportan acopladas a proteínas plasmáticas que son de tipo globulina, y la que tiene efecto es la que está en su porción libre. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas? No, profe, puede seguir. ¿Cómo? No hay dudas, profe, puede seguir. Vamos a seguir. Ok. Bueno, esta tasa de aclaramiento metabólico se usa también en farmacología y es la velocidad con que una hormona es eliminada de nuestro organismo. ¿Sí? Esto varía de una hormona a otra, como le digo, como ya le mencioné. La adrenalina dura minutos y la tiroidea dura semanas. ¿Ya? Normalmente la tasa de aclaramiento que se da en lo que respecta a la hormona tiroidea es de 7 días en promedio. Y de la adrenalina, bueno, 1 a 2 minutos. Ahora, ¿cómo se eliminan estas hormonas? Va a tener varias vías. Una hormona puede eliminarse por el sudor, otras hormonas pueden eliminarse por vía urinaria, otra hormona puede eliminarse por vía biliar y otras hormonas pueden inactivarse directamente, ¿sí? Que es la destrucción metabólica, ¿sí? Mecanismo de acción. Esto es todo introducción. Nosotros vamos a profundizar todo esto. Déjenme, voy a cerrar la puerta para que no haya ruido.
Bueno, mecanismo de acción de las hormonas, ¿sí? Como le estuve diciendo, vamos a tener hormonas que pueden actuar a nivel de la membrana celular, ¿sí? Otras que van a actuar a nivel del citoplasma celular. La mayoría de las hormonas tiroideas actúa a nivel del citoplasma celular. Entre estas hormonas tiroideas tenemos algunas hormonas que actúan a nivel del núcleo celular, ¿sí? Tenemos que las tiroideas actúan a nivel del núcleo celular. También hay algunas esteroideas que pueden actuar a nivel del núcleo celular. Son las hormonas que se unen a los receptores tipo retinoides. Esas hormonas esteroideas terminan siendo, por ejemplo, la 1,25 dihidroxicalciferol, ¿ya? Metabolismo resultante de la D3. Ese también es de acción a nivel del núcleo de la célula. Entonces, la mayor parte de la esteroidea es a nivel del citoplasma, unas pocas a nivel del núcleo, esteroidea, pero la que más representa de efecto a nivel del núcleo termina siendo la tiroidea. En cuanto a la regulación, ¿sí? Vamos a tener que, si hay un exceso de producción de hormonas, por decirle, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en que el organismo puede autorregularse ese exceso de estímulo que le llega? Primero, puede dar inactivación de las hormonas, ¿ya? Directamente. Lo otro es inactivar segundo mensajero, si es que esa vía metabólica hormonal utiliza segundo mensajero. O bien, tenemos que puede darse secuestro temporal de los receptores. Es decir, si la hormona actúa a nivel de la superficie de la membrana celular, se da un proceso de invaginación del receptor al interior de la célula. Entonces la hormona no tiene el receptor donde actuar. A eso le llamamos secuestro de receptores, ¿ya? El receptor está en la superficie de la membrana y la membrana hace que este receptor se invagine, ingrese para adentro, digamos. Entonces viene la hormona y no tiene dónde acoplarse. Secuestro de receptores. Destrucción de receptores directamente. Este se da un proceso de invaginación también del receptor, pero en este caso viene un lisosoma y libera su contenido lisosomal y esto destruye el receptor literal, ¿ya? Entonces, por ese medio es otro. Es muy diferente destrucción de los receptores del secuestro de los receptores, ¿ya? Porque el secuestro de los receptores puede darse la invaginación y cuando empieza a disminuir el estímulo, se da la evaginación de vuelta. Entonces el receptor vuelve a estar en la superficie de la membrana, ¿sí? En el caso de haber sido destruido el receptor, se debe volver a crear el receptor. Y bueno, ahí se tiene que hacer la copia del ADN, ARN mensajero, sale por el poro nuclear, viene los ribosomas 30-60, comienza a leer ese ARN mensajero y me da la peptidación proteica. La peptidación proteica, una vez formada, va hasta el aparato de Golgi, se da la glicación. Una vez que se da la glicación, ahí recién va a la superficie de la membrana y todo eso requiere de un proceso. Entonces, cuando hay destrucción del receptor, es mucho más lento recuperar la sensibilidad de esa célula a la hormona que cuando hay un secuestro temporal, ¿sí? Va a depender de la célula diana para que se dé uno u otro efecto, ¿ya? No todos utilizan la misma regulación. O en el caso se da una menor producción de receptores. Hay receptores en el que se acopla la hormona y el receptor se destruye. Sí, queda ya inservible. Se acopla la hormona, hace el efecto en la célula, pero ya ese receptor no funciona, ¿ya? Ahí se tiene que producir otro nuevo. Entonces, cuando la célula trabaja por ese mecanismo, lo que hace para generar una regulación en down, para baja, es producir menos receptores, ¿ya? Ahora, si quiere producir una regulación en up, tiene que producir más receptores, ¿sí? Y aumento de la síntesis de receptores, que es esa regulación que le estoy diciendo, ¿sí? Bueno, segundo mensajeros. Una vez que tenemos que la hormona se acopló al receptor, y bueno, ya sabemos cómo se puede regular la sensibilidad de una célula a la hormona.
de secuestro, inactivación, destrucción, menor producción, mayor producción. ¿Ya? Entonces ya es una forma de regular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la importancia de entender eso? Que yo puedo tener mucha hormona circulando en sangre, pero si hay pocos receptores, no causa efecto. ¿Ya? Ok, ¿qué puede ser eso? Resistencia a la insulina. Por ejemplo, hay mucha insulina, pero no hace efecto, porque hay pocos receptores en la superficie de las células. ¿Ya? Entonces tenemos una regulación a la baja. ¿Sí? Ya vamos a ver que el tipo de receptor de la insulina es tipo enzimático. Bueno, en el caso del segundo mensajero es otro mecanismo que tiene la célula de regularse, ¿ya? Pero este ya es intracelular, ¿sí? ¿Cuáles son las señales que se activan, ¿sí? Que como vieron acá arriba, en el slide anterior decíamos que puede inactivarse los segundos mensajeros. Inactivación de segundos mensajeros. Entonces es una forma de regularse también. Pero ¿quiénes son esos segundos mensajeros? ¿Ya? Y ahí es donde están los segundos mensajeros, que son estos, ¿ya? Receptor hormonal unido a canal iónico. Vimos que esto prácticamente se ve en músculo esquelético, que es el canal acoplado a ligando, ¿sí? Receptores hormonales unidos a proteína G. Este tipo de receptor ya estudiamos también con el músculo liso, ¿sí? Vamos a ver ahora en hormonas. No sé por qué me hace eso. Ahí. Vamos a ver ahora en hormonas, que también está presente. Entonces, si yo bloqueo su proteína G, que es la subunidad alfa, bueno, no me va a activar el adenilato ciclasa, o, bueno, no me va a generar una fosfolipasa C, ¿sí? Receptores de hormonas unidos a enzimas. Esto es un tipo, esto todavía no estudiamos, no llegamos a ver en ningún ejemplo. Son pocos los receptores unidos a enzimas, pero un ejemplo de este es el receptor de tipo insulina. ¿Sí? Y luego tenemos receptores intracelulares, ¿sí? Y estos receptores intracelulares terminan activando genes, ¿ya? O activa aumentando la síntesis proteica de transcripción de genes, y esa transcripción de genes aumentadas pueden terminar siendo enzimas que van a realizar ciertas funciones en nuestro organismo, como producir más hormonas, dependiendo de la célula, o bueno, generando una contrarregulación, inactivando enzimas o inactivando ciertos genes que se están transcribiendo. Bueno, y aquí vamos con los tipos de receptores. Receptores hormonales unidos a proteína G. Tenemos que la hormona se une a la proteína G, ¿ya? Una vez que se une a la proteína G, se separa la subunidad, esta subunidad alfa, beta, gamma, y lo que va a terminar generando un efecto es la subunidad alfa, que se va a acoplar a la proteína efectora. Este no es una adenilato ciclasa, esto es una proteína efectora, es decir, que esta proteína ya va a cumplir una función. Ya va a ser un efecto a nivel celular. ¿Okay? Esto es un mecanismo de actuación que tienen las hormonas en base a su receptor. El otro mecanismo, voy a buscar ya unidades de adenilato ciclasa para mostrarlo. Este es ya la proteína efectora. Este ya va a cumplir una función en la célula. Luego tenemos la que son acopladas a adenilato ciclasa. La hormona viene, se acopla a la proteína G, se separa la subunidad y la subunidad alfa me termina activando un adenilato ciclasa. El adenilato ciclasa me fosforila y me genera un AMP cíclico, ¿sí? Este AMP cíclico ya sabemos que se va a acoplar a la proteína, digamos, silenciadora, que es la proteína reguladora de la proteína sinasa, ¿sí? Entonces, ese AMP cíclico se une a la proteína reguladora. Una vez que se une a la proteína reguladora, le deja libre al adenilato, a la proteína sinasa, y esa proteína sinasa termina fosforilando enzimas que pueden, bueno, o activar cierta vía metabólica o inactivar cierta vía metabólica. Ahí entra la importancia de entender las vías metabólicas y bioquímicas. Porque si me activa una vía mTOR, me va a generar un efecto a nivel celular, ¿ya? Bueno, y este es el ejemplo de un receptor
de tipo hormona, tipo hormona, un receptor tipo enzimático, perdón, en el que la hormona se une a su receptor. Este es el ejemplo de la lectina se une a su receptor y me termina activando la enzima directamente, ¿ya? En este caso, tenemos que esta subunidad del receptor tipo enzimático me activa dos proteínas, que es la JAK, que puede ya fosforilar enzima, y la STAR3, que puede fosforilar también enzimas. En este caso, la STAR3 tiene un efecto a nivel nuclear, ¿ya? Entonces, esta STAR3 va a terminar generando un aumento de la síntesis proteica de ciertas enzimas, por decirle, ¿verdad? Por ejemplo, lo que va a hacer esta STAR3 es unirse a ciertos puntos del gen y va a promover, va a activar el promotor de la ARN sintasa para que termine generando las copias y del ARN mensajero de ese segmento del ADN. Y termina saliendo el ARN mensajero y luego el ribosoma va a generar la producción proteica y esa proteína va a tener un efecto fisiológico. En el caso puede ser una enzima, ¿ya? Esa enzima puede ya activarse por la JAK que va a fosforilarla. Entonces tenemos que existen algunas hormonas que pueden tener ya un efecto a nivel del núcleo, activando ya algunas enzimas y promoviendo la síntesis de nuevas enzimas, ¿ya? A través de otra vía. Son vías metabólicas. Bueno, y luego tenemos hormonas que pueden actuar a nivel del citoplasma o directamente a nivel del núcleo, ¿ya? Las hormonas que son esteroideas actúan a nivel del citoplasma, se unen a su receptor y este puede promover la transcripción de ciertos genes aumentando ciertas enzimas o actividad celular, o algunas de ellas pueden actuar directamente a nivel del núcleo en los receptores tipo retinoico, como en el caso de la hormona esteroidea, que es la 1,25 colecalciferol, ¿ya? Entonces, son las diferentes formas en que las hormonas pueden actuar a nivel de nuestras células. Bueno, ahora, estas son las siglas de abreviación de las hormonas. Me está faltando uno. Este también faltaba mencionar. Este ya lo vimos también, este tipo de receptores cuando hablamos de músculo liso. Ya es el mismo mecanismo por el cual va a actuar la hormona. Vamos a tener que la hormona se une a su receptor, me activa una proteína G y la proteína G termina activándome una fosfolipasa C. ¿Ya? No una adenilato ciclasa, me activa una fosfolipasa C. En este caso, la fosfolipasa C me termina generando a partir de los fosfolípidos de la membrana diacilglicerol y trifosfato inositol, ¿ya? Y bueno, sabemos que en el músculo liso la activación de diacilglicerol y trifosfato inositol termina aumentando la permeabilidad del calcio a través de los canales de calcio dependiente de diacilglicerol y trifosfato inositol. El diacilglicerol aumenta la permeabilidad del calcio de la membrana celular. Cuando hablamos de músculo liso, ese calcio me generaba contracción muscular. Pero cuando hablamos de otras células, cuando ingresa el calcio, normalmente ese aumento del ingreso del calcio me termina generando activación de ciertas enzimas, ¿ya? Y el calcio puede venir desde el líquido extracelular a través del diacilglicerol, y si es a través del trifosfato inositol, el calcio va a venir desde el retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que hace ese calcio en el plasma? Me activa la proteína sinasa, ¿ya? Yo tengo la proteína sinasa activa, ya sé que la proteína sinasa puede fosforilar enzimas, activar mis vías metabólicas, etcétera, ¿ya? La mayor parte del segundo mensajero es activar una proteína sinasa, ¿ya? Y bueno, tenemos que se puede dar la activación de la proteína sinasa a través de un adenilato ciclasa
o a través de una proteína G acoplada que me termina generando una fosfolipasa C para aumento de la permeabilidad del calcio, ¿sí? ¿Cómo me va a activar la fosfosinasa C? Y normalmente el complejo calcio-camodulina. Esta vía normalmente utiliza complejo calcio-camodulina, ¿ya? El calcio de por sí se suele considerar como un segundo mensajero, ¿sí? Entonces, la proteína, el adenilato ciclasa me termina activando la proteína sinasa a través de un AMP cíclico, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos una proteína G, que es a través de la vía metabólica de la fosfolipasa C, que me genera diacilglicerol y trifosfato inositol, me termina activando proteína sinasa a través del complejo calcio-camodulina, o liberando vesículas de hormonas a través del complejo calcio-camodulina, ¿sí? Bueno, a ver, voy a buscar otro. Voy a ver mi material de hipófisis. Por cuestión de tiempo vamos a hablar más de la hormona del crecimiento, porque las otras hormonas producidas por la hipófisis nosotros hablamos en otros contenidos de endocrino. A ver. Vamos a irnos directo al grano en lo que es la hormona hipofisiaria. Vamos a dar un resumen grande, vasto así, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos que la hormona, o sea, la glándula de la adenohipófisis, prácticamente la hipófisis tenemos adenohipófisis y neurohipófisis, ¿ya? La que tiene mayor producción de hormonas en cuanto a cantidades y tipos de hormonas es la adenohipófisis, ¿ya? La neurohipófisis más bien produce oxitocina y hormona antidiurética. La hormona antidiurética ya hablamos en su momento cuando estuvimos tocando el módulo de renal. La oxitocina, bueno, se utiliza o se habla de ella cuando hablamos de embarazo, pero lamentablemente el programa no contempla fisiología del embarazo, el programa de fisiología de ustedes.
Bueno, pero esas son las dos hormonas principales producidas por la neurohipófisis. A nivel de la adenohipófisis, tenemos que la adenohipófisis es encargada de producir las hormonas que van a estar estimulando y contrarregulando todas las otras glándulas. ¿Cuáles son? La tiroides, ¿ya? Como la hormona tiroidea estimulante, la glándula suprarrenal con la hormona corticotropa, los ovarios o bien el testículo a través de las hormonas gonadales, que son la luteinizante y la folículo estimulante, ¿sí? Y la producción de leche en la mama a través de la prolactina, ¿sí? Y bueno, a través de la hormona del crecimiento, el recambio celular y efectos a nivel de el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas o de los aminoácidos a nivel del plasma sanguíneo, ¿ya? Bueno, cada uno vamos a estudiar en detalle. Por ejemplo, cuando hablemos de la hormona tiroidea, vamos a hablar de la hormona liberadora o tiroidea estimulante, ¿sí? Cuando hablemos de la hormona de la glándula suprarrenal, vamos a hablar de la hormona corticotropa. Cuando hablemos de la ovario y testículo, vamos a hablar de la hormona luteinizante. Y bueno, cuando toquemos lo que sería este aparato femenino, vamos a tocar, que sería ovario y glándula mamaria y rasgo femenino, vamos a hablar un poquito de la prolactina. Entonces, del único que no hablamos casi en otros contenidos de endocrinología es de la hormona del crecimiento, porque la hormona del crecimiento es la única que se produce por la hipófisis, en el caso de la adenohipófisis, para ser más preciso, y que termina actuando sobre todo el organismo, causando efecto. Entonces vamos a enfocarnos en la hormona del crecimiento. Bueno, toda la regulación que se da a nivel de la hormona adenohipofisiaria viene estímulos del hipotálamo, ¿ya? Entonces, hormona liberadora, hormona corticotropa, hormona estimuladora de hormona tiroidea, hormona liberadora de hormona del crecimiento. Todas ellas derivan del hipotálamo. Es decir, que existe un sistema nervioso que termina regulando a su vez el hipotálamo para que se dé la liberación de estas hormonas, ¿sí? Y sabemos por anatomía que existe un plexo arteriovenoso importante a nivel de la glándula hipofisiaria, ¿ya? Y a este plexo arteriovenoso le llamamos sistema porta hipotálamo hipofisiario, ¿ya? Ahí está escrito el nombre abajo. Entonces, a este sistema de irrigación sanguínea es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto no confiere una gran irrigación sanguínea a la hipófisis y el transporte inmediato de las hormonas liberadas por la hipófisis, en este caso la adenohipófisis, a todo el organismo. Bueno, el estímulo del hipotálamo no llega hasta la adenohipófisis como tal, llega hasta el sistema porta hipotálamo hipofisiario. Hasta este punto llega, ¿sí? Y de ahí viaja el estímulo ya hasta la adenohipófisis y la adenohipófisis termina liberando la hormona en base al estímulo que está llegando del hipotálamo. Bueno, entonces vamos a hablar directamente de lo que es hormona del crecimiento. Como vimos, es una hormona, en este caso proteica, ¿sí? Consta de 191 aminoácidos y tiene varios nombres, ¿ya? Hormona del crecimiento, somatotropa, somatotropina, ¿sí? Son nombres que se le dan a la misma hormona, que es hormona del crecimiento, que es más conocida como hormona del crecimiento normalmente, ¿ya? Función es inducir el crecimiento de todos los tejidos y, bueno, favorecer la mitosis y el recambio celular. Ahora, nosotros tenemos que la hormona del crecimiento va a terminar actuando sobre tanto los lípidos, los carbohidratos y sobre los aminoácidos, ¿ya? Entonces, la hormona del crecimiento para permitir el recambio celular
nos aumenta la síntesis proteica. Para aumentar la síntesis proteica tendría que haber mayor movilización de aminoácidos en el plasma sanguíneo y dirigirse esos aminoácidos a las células, en el caso del músculo esquelético principalmente. Entonces, ese es un efecto de la hormona del crecimiento. Movilización de ácidos grasos del tejido adiposo como sustrato energético. La mitosis y el recambio celular utilizan gran cantidad de energía. Entonces, ¿qué hace la hormona del crecimiento? Me genera una resistencia a la glucosa para que la glucosa quede disponible específicamente para cerebro, nefrona y eritrocito, ¿ya? Y me genera una mayor utilización de las grasas como sustrato energético, ¿sí? Y para poder utilizar más grasa como sustrato energético, tendríamos que movilizar las grasas de sus reservas. Entonces tenemos que la hormona de crecimiento moviliza la grasa del tejido adiposo y genera una utilización de este como sustrato energético. Como dije, aumenta síntesis proteica, aumenta el transporte de los aminoácidos a través de la membrana celular, lo que hace es disponibilizar ese aminoácido para producir la proteína, para permitir el recambio de las células, la mitosis, producir más enzimas. ¿Bien? Si yo quiero producir más proteína, más transcripción. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ese es el efecto de la hormona del crecimiento en cuanto a lo que es la síntesis proteica. Efecto en el hidrato de carbono. Genera una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la recaptación, o la captación de la glucosa del tejido. El tejido no puede usar glucosa. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento disponibiliza otro tipo de sustrato como fuente de energía, que es la grasa. Por eso moviliza las grasas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace con la glucosa? Le dice, bueno, la glucosa se queda para los órganos principales que utilizan glucosa. Cerebro, eritrocito, nefrona. Y el resto del organismo, bueno, no puede usar glucosa. No necesariamente no puede usar, es una forma de recordarlo, ¿verdad? Pero disminuye su utilización. Aparte de disminuir la utilización, ¿ya? Va a generar lo siguiente, una mayor producción de parte del hígado de glucosa, ¿ya? Entonces me genera un aumento de la gluconeogénesis. Agarra el aminoácido y lo puede convertir también en glucosa, ¿sí? Agarra las grasas y lo puede convertir a glucosa, gluconeogénesis aumentada. Incrementa la secreción de insulina. Esta es considerada una hormona anabólica, la insulina. Es decir, que si yo quiero producir proteína, necesito más insulina, necesito de insulina para la síntesis proteica. La hormona del crecimiento es otra hormona anabólica, ¿sí? Y la otra hormona anabólica es la testosterona. Ya vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué efecto tiene la hormona del crecimiento sobre el cartílago y el hueso? Vamos a tener que el efecto de la hormona del crecimiento en el esqueleto es una mayor actividad de los condrocitos para la osteogénesis, ¿sí? Entonces vamos a tener que esos condrocitos van a estar en mayor número y más activo cuando hay hormona del crecimiento, y estos condrocitos se encargan de producir cartílago, ¿sí? Y generar la osteogénesis. ¿Sí? Bueno, entonces una mayor actividad de los condrocitos a nivel del cartílago, considerado como cartílago de crecimiento, justamente por eso. Y aquí entra lo que le mencioné hace rato. La somatomedina C, ¿ya? También conocida como IGF-1, ¿sí? La somatomedina C es una hormona producida por el hígado, ¿ya? Es una proteína producida por el hígado. La hormona de crecimiento es una proteína, la somatomedina C es una proteína. Ahora, esta proteína puede generar el mismo efecto que la hormona del crecimiento en los tejidos, ¿ya? Entonces a eso se le denomina somatomedina C. Bueno. Ok. No me acuerdo cómo se llamaba esta tribu. Vamos a ver. En el Gaitoncita, ¿ya?
estas personas, es una tribu completa de personas de baja estatura, pero no por deficiencia de hormona del crecimiento. Al dosar hormona del crecimiento, descubrieron que ellos sí producían hormona del crecimiento en concentraciones normales. Pero esta tribu en particular no produce somatomedina C por un defecto genético. Entonces, al no producir somatomedina C, presentaban baja estatura, ¿ya? Y de esa forma se comprobó la importancia de la somatomedina C en el organismo, ¿ya? Que es la hormona similar a la insulina. ¿Ok? Ahora, Prof, sí. e quando, por exemplo, a pessoa faz tratamento com hormônio de crescimento, eles fazem a medição antes para ver qual que é o defeito, se ela não está produzindo hormônio de crescimento suficiente ou se ela não está produzindo, se ela não produz outro? ¿Y no produce la somatomedina C? Isso. Sí, claro. Antes de realizar un tratamiento, nosotros tenemos que tener un diagnóstico preciso. Tenemos que tener un diagnóstico. Sos desactivo, dice Mateo. Sí, se dosa a ambos, ¿ya? Se dosa a ambos. El tema es que dosar hormona del crecimiento no es sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Primero que la hormona del crecimiento, su producción es en forma pulsátil, ¿ya? Y lo segundo es que la hormona del crecimiento se produce cuando dormimos, ¿sí? En un lapso de 8 horas, cuando entramos en sueño profundo, en ese sueño profundo se produce la pulsación para la producción de hormona del crecimiento, ¿ya? Y se puede producir hasta 2 pulsaciones de hormona del crecimiento. Y después el hambre, ¿ya? El hambre también es otra forma de estimular la producción de hormona del crecimiento. Y ahí entra la parte del ayuno. Bueno, son las formas de estimular la hormona del crecimiento. Pero el sueño es lo que fisiológicamente estimularía la hormona del crecimiento, ¿ya? E, Doutor, tipo, quando não tem, por exemplo, a pessoa faz o tratamento e ele não é 100% efetivo, foi por causa de alguma, tipo, sei lá, um má diagnóstico, um defeito no tratamento, ou porque nem essa pessoa nem fazendo tratamento não cresceria mais mesmo? Genético. Genético. Si tenés padres que son de baja estatura, lo más probable es que llegue hasta esa estatura. ô doutor, o uso do corticoide teria alguma influência a somatomedina C? Bueno, en el caso del corticoide no tiene un efecto. Lo que sí hace una resistencia a la insulina al corticoide, lo que puede afectar la acción de la somatomedina C. Ahora, en lo que respecta a la pregunta de la compañera, si la persona tiene ausencia de producción de hormona de crecimiento y se le hace la terapia de sustitución de hormona del crecimiento, la persona va a llegar hasta la estatura que llegaría fisiológicamente en base a su condición genética, ¿sí? Si la persona tiene baja estatura y tiene producción normal de hormona de crecimiento, no le va a hacer crecer más de lo que crecería en base a su predisposición genética, ¿sí? Entonces eso es otra cosa que se tiene en cuenta. No es que el tratamiento no hizo efecto, ¿verdad? Si es una deficiencia de hormona de crecimiento, al hacerse el tratamiento la persona crece normalmente, ¿verdad? Porque a minha prima, ela fez tratamento com hormônio de crescimento durante bastante tempo, durante alguns anos, assim. Só que, tipo, meu tio é alto, minha tia tem estatura normal, a irmã dela tem um tamanho normal, só que ela é muito pequena. Ya. E aí Habría que ver. não adiantou muito. Se ela cresceu, sei lá, uns 3 centímetros com o tratamento, foi muito. Depende también a qué edad se inició el tratamiento. Ya cuanto más temprano se inicia el tratamiento, el crecimiento es mejor. Si se inició tarde, ya generalmente lograr una buena estatura no se logra. Eu acho que ela começou com uns 9, 10 anos, mais ou menos. Ya un poco tarde. Ya un poco tarde. Ni tanto, pero sí ya un poquito tarde. Bueno, en cuanto a la hormona de crecimiento, como vemos, tiene una duración de 20 minutos. ¿Ya? En una hormona que prácticamente se libera en el plasma sanguíneo, la hormona de crecimiento hace efecto en el organismo, pero su función en parte principal es
estimular en el hígado la producción de la somatomedina C. Ahora, la somatomedina C sí circula en plasma sanguíneo aproximadamente 20 horas. Entonces, esto se secreta en pulsaciones y el que termina siendo el efecto principal similar a la hormona de crecimiento es la somatomedina C. Y eso se comprobó con esta tribu. Bueno, ahora, la producción de hormona de crecimiento, ¿sí? Nosotros tenemos que durante el sueño, ¿sí? Se puede producir 2 picos de hormona del crecimiento y principalmente durante el sueño profundo. Se da en forma de pulsaciones, ¿ok? Y luego, la otra forma de estimular hormona de crecimiento puede ser a través del ayuno, ¿sí? Donde se puede producir un pico pequeño de vuelta, y luego ejercicios extenuantes, ¿ya? Ejercicios agotadores que también estimulan la hormona del crecimiento. Bueno, la hormona del crecimiento en un adulto no es que está ausente, seguimos produciendo hormona del crecimiento, solo que la concentración de hormona del crecimiento que producimos en la edad adulta es muy diferente a lo que es en la adolescencia, ¿sí? Y puede llegar a un 25% en edades avanzadas de lo que se llegó a producir durante la adolescencia. Bueno, secreción de hormona del crecimiento entonces se da de forma pulsátil, ¿ya? Que puede estimular su secreción, inanición, ¿ya? Hipoglucemias, también puede estimular su secreción, ejercicios, ¿ya? Excitación, traumatismo, la grelina, son todos estímulos para la producción de hormonas del crecimiento, ¿ya? Doutor, Durante las 2 primeras horas del sueño profundo, sí. o fato do nosso nariz e a nossa orelha nunca parar de crescer é por conta dessa hormona ainda estar presente mesmo na fase adulta? Podría ser. Hay defectos, bueno, defecto de en lo que respecta a la producción de colágeno. En ese sentido también habría que ver si no es eso o si es la hormona del crecimiento. ¿Sí? Porque cuando hay un exceso de hormona de crecimiento, ya una vez que se cerraron las epífisis, normalmente lo que crece es cartílago. Ahí sí hay un crecimiento acelerado del cartílago o continúa creciendo los cartílagos. Valores de hormona de crecimiento, ¿ya? Adulto, niños, ¿ya? Nanogramos de cilitro. Bueno, ¿qué estimula la hormona del crecimiento? Tenemos aquí, este es un recorte del libro. ¿Y qué la inhibe? Tenemos aquí, ¿ya? Fíjense, un incremento de la glucemia puede inhibir, incremento de ácidos grasos libres, envejecimiento, obesidad, hormona inhibidora de hormona del crecimiento, esto es producida por el hipotálamo, hormona del crecimiento exógena, cuando hay una aplicación o su terapia de reemplazo, y somatomedina C. Todos ellos pueden inhibir la hormona. ¿Qué estimula? Una hipoglucemia, descenso de ácidos grasos, aumento de aminoácidos en sangre. Así que si yo estoy haciendo un ayuno y la primera comida que ingiero en el día es proteína, netamente, ¿ya? Esto puede estimular la hormona de crecimiento, porque está ingresando aminoácidos y aparte de eso tengo un descenso de la glucemia. Inanición y ayuno, como le dije, el ayuno mismo puede estimular. Traumatismo, estrés, excitación y ejercicio, ¿sí? Testosterona, estrógeno, sueño profundo y hormona liberadora de hormona de crecimiento secretada por el hipotálamo. Y la grelina, que también aumenta cuando hay hambre, ¿ya? ¿Ya? Aquí estamos viendo en parte los efectos de un ayuno, ¿sí? Que el ayuno tiene sus beneficios por un lado y bueno, por el otro, mal utilizado, no aporta nada. Bueno, niño con Cowie-Shortcure, ya un niño en estado de nutrición y podemos ver aquí la producción de hormona de crecimiento que tiene, 40 nanogramos de cilitro, ¿sí? Se le inició con un tratamiento de carbohidratos y como ven, el aumento de los niveles de glucosa no cambia la producción de hormona del crecimiento. Ahora, cuando iniciamos tratamiento con proteínas, ¿ya?
automáticamente la hormona del crecimiento comienza a disminuir. ¿Sí? ¿Y qué comprobamos con esto? Comprobamos que el ingreso de aminoácidos, ¿no?, estimula, pero en una persona con ayuno, ¿dónde está? Inanición, que eso ya no sería ayuno, esa desnutrición ya sería una inanición, ¿ya? No comer por muchos días, estimula la secreción de hormona del crecimiento y que el carbohidrato no logra modificar la producción de hormona del crecimiento, ¿ya? No hace un cambio. Sin embargo, las proteínas sí hacen un cambio. Bueno, esta división es histológica, ustedes estudian mayormente en profundidad, en anatomía, ¿sí? O en neuroanatomía, ¿ok? Nosotros lo que tenemos es que el hipotálamo va a cumplir varias funciones y el hipotálamo está estrechamente relacionado con la regulación de la glándula pituitaria, o sea, de la adenohipófisis y de la neurohipófisis, ya no pituitaria. Entonces nosotros vamos a tener que la regulación de esta glándula responde principalmente a las hormonas liberadoras o inhibitorias liberadas de núcleos hipotalámicos, ¿sí? Y también no se olviden que a nivel del hipotálamo nosotros tenemos el núcleo ventromedial y el paraventricular que está asociado con hambre, saciedad, ¿ya? El núcleo hipotalámico lateral, que es el principal regulador de hambre, saciedad a través del sistema simpático y parasimpático, ¿ya? Y luego tenemos el núcleo arcuato. ¿Dónde está su núcleo arcuato acá? Tendría que estar por acá. Bueno, aquí está el ventromedial, el arcuato tendría que estar aquí. Y el núcleo arcuato que también regula. Todo esto íntimamente relacionado, ¿ok? Tenemos entonces que la grelina, dijimos que puede disminuir la producción de hormona de crecimiento. Y la grelina es una hormona que puede actuar directamente a nivel del núcleo arcuato y eso a su vez el hipotálamo lateral. Pero así como actúa a nivel del núcleo arcuato, también puede regular secreciones de hormonas de crecimiento en este caso a través de la glándula de la adenohipófisis. O sea, está todo íntimamente relacionado. Normalmente el estudiante de medicina estudia muy bien todas las regiones anatómicas del cuerpo y se olvida de que el cerebro es una de las más importantes porque es la que regula todos los otros tejidos, ¿ya? Entonces, si no le dieron suficiente importancia a neuroanatomía, les recomiendo que lean neuroanatomía de alguna u otra forma, traten de recuperar y tratar de entender bien el funcionamiento y la ubicación anatómica de cada una de las regiones del cerebro. Porque cuando vemos, perdón, yo no puedo tener pipoca enfrente porque como. No sé por qué bajaron esta bandeja acá enfrente. Sí, y bajaron una bandeja. Mateo trajo acá y dijo. Y yo cuando veo ya meto la boca. Tenemos que cuando entremos en neuroanatomía es muy importante que entiendan las regiones anatómicas. Y eso ya estamos cada vez ya tocando de a poco, porque vemos que el sistema de regulación hormonal no está muy separado del sistema de regulación nervioso. Está íntimamente relacionado. Y realmente cuando hablamos de homeostasis, ambos tienen que funcionar coordinadamente y en simultáneo para que todos los sistemas funcionen adecuadamente y se pueda mantener la homeostasis. Bueno, regulación de la hormona de crecimiento cuando tenemos aplicaciones exógenas, ¿ya? De hormona de crecimiento. Entender una cosa. Hipotálamo estimula a la adenohipófisis a que libere hormona de crecimiento a través de ¿quién? El hipotálamo libera una sustancia que se llama hormona liberadora de hormona del crecimiento. La hormona liberadora de hormona de crecimiento estimula en la adenohipófisis la secreción de hormona del crecimiento. Y esta hormona del crecimiento va a estimular a su vez la producción de somatomedinasa. Si la persona se aplica hormona del crecimiento de manera exógena, nosotros tenemos que esa hormona del crecimiento, la propia hormona del crecimiento genera una contrarregulación a nivel del hipotálamo. ¿Qué es una contrarregulación? Una regulación por retroalimentación negativa. ¿Qué es retroalimentación negativa? El producto inhibe el estímulo. ¿Qué pasa? Que el que estimula la hormona de crecimiento, su producción,
la hormona liberadora, hormona de crecimiento. Y cuando hay aumento de hormona de crecimiento, inhibe a la hormona liberadora, hormona de crecimiento. Entonces, si se aplica de manera exógena, ¿ya? Por fuera, hormona del crecimiento, esa hormona del crecimiento inhibe a la hormona liberadora, hormona de crecimiento, y no va a haber producción endógena del propio cuerpo de hormona del crecimiento. ¿Ya? Va a estar suprimida en ese sentido. Y si se hace por mucho tiempo de manera exógena, puede, o el riesgo teórico es de que se atrofie esas células que producen hormona del crecimiento. Ya casi terminamos, chicos. Ya les voy a entregar su viernes enseguida. Bueno, hay unas patologías que van a estudiar en fisiopatología en su momento que se llama panhipopituitarismo, que se da una deficiencia completa de todas las producciones hormonales de la glándula pituitaria. En este caso, vamos a tener que las causas generalmente puede ser posparto, cuando la mujer, o sea, la asociación o el riesgo de que cuando hay una hemorragia importante hace hipotensión y esa hipotensión hace que haya un bajo flujo sanguíneo a nivel de la pituitaria y todas las células de la pituitaria mueren. Entonces la mujer termina desencadenando panhipopituitarismo. Traumatismo de base de cráneo también puede generar un panhipopituitarismo, ¿sí? Son las principales causas. Cuando tenemos deficiencia de hormona del crecimiento se da lo que es el enanismo. Cuando tenemos exceso de hormona del crecimiento se da el gigantismo, ¿ya? O la acromegalia, ¿sí? El enanismo puede ser tratado con hormona del crecimiento. Cierto, me faltó mencionar que otras causas de panhipopituitarismo puede ser tumores, ¿tá? Tumor de cráneo o tumor que llega a presionar la glándula hipoficiaria. No es muy frecuente, pero sí. Hay un caso de ese tipo de tumor, para lo que le gusta la serie, Doctor House llegó a tener uno de esos casos, ¿sí? Son raros generalmente estos casos. Bueno. Hipersecreción de hormona de crecimiento, entonces puede terminar generando lo que llamamos de gigantismo. Claro que estas personas tienen otros riesgos aumentados que es en relación a la bomba cardíaca, porque imagínense, la bomba cardíaca tiene que irrigar toda esta superficie de metro cuadrado, ¿sí? Suponemos que esta es una mujer de 1,70 m, bueno, este señor va a tener casi 2 metros, 2,50 m. Este señor llega a casi 3 metros. Entonces, que la bomba cardíaca logre irrigar todo este cuerpo es un sobreesfuerzo, es un esfuerzo sobrenatural. Entonces, las causas de complicación de estas personas normalmente suele ser nódulo aberrante. ¿Por qué? Porque la cámara cardíaca crece tanto que el nódulo sinoatrial se separa uno de otro y desincroniza. Entonces puede haber fibrilaciones, taquicardias, puede causar insuficiencia cardíaca, entre otras complicaciones. El gigantismo puede desarrollarse cuando el cartílago del crecimiento todavía no se ha sellado. Ahora, cuando el cartílago del crecimiento se ha sellado, ya, y sigue habiendo una hiperproducción de hormona de crecimiento, aparece la acromegalia. La acromegalia genera crecimiento de huesos planos, ¿ya? Tenemos entonces un crecimiento del mentón, sigue creciendo los cartílagos, ¿ya? La nariz, cartílagos blandos, ¿sí? Y las manos principalmente, ¿ok? Entonces, fíjese, aquí hay una comparación de una cabeza normal y una persona con acromegalia. Hay un crecimiento normalmente que se da sobre los arcos supraciliares, el frontal, ¿sí? Y el maxilar. Y las manos, por cierto. Estos son estudios nuevos que agregué en su momento, pero no nos va a dar el tiempo de hablar de esos estudios. Y la neurohipófisis, que son estas dos producciones, vasopresina y oxitocina, ¿ya?
La vasopresina es el otro nombre que se le da a la hormona antidiurética, ¿ok? No se confundan. Entre la vasopresina, que es la hormona antidiurética, y la oxitocina hay muy poca diferencia, ya como ven, es a nivel de la disposición de esos aminoácidos, nada más la diferencia en lo que respecta, porque son péptidos. Y llegamos hasta aquí. Voy a ver si no hay pregunta en el chat. No. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera comentar? Aparte de Mateo, que es de la tribu. Doutor, esse capítulo continua segunda, né? Lunes. ¿Cómo? Esse capítulo, os dois capítulos abordados hoje, a gente continua segunda. Como que é? Estos dos capítulos es de esta semana. De esta semana son estos dos capítulos. Porque eu falo, não sei, eu tô falando por mim, não pelas outras pessoas que estão assistindo a aula, mas eu não tive oportunidade de ler na íntegra isso, e é uma matéria muito complexa, né? Sí. A magnitude dela é bem... De todas formas, estos dos capítulos también están en la videoclase del doctor Estrada. Él explica muy bien en esa videoclase. Y nada, si tienen alguna duda podemos discutir el lunes, no hay problema. Igualmente pueden hacer sus consultas. ¿Está bien? Tá certo, beleza. Está perfecto. Doutor, Sí. é possível disponibilizar esses materiais da aula de hoje na plataforma? Sí, lo voy a subir. No hay Tá problema. bom. Graças. ¿Está? Perfecto. Doutor, segunda a gente vai seguir com o capítulo 77, então, né? Déjame que veo el calendario. Hormônios metabólicas tiroideas. Sí, tiroides. Entramos en tiroides. Vamos a entrar en tiroides, chicos. Ahí. ¿Sí? Y prácticamente estamos casi finalizando fisiología. Noviembre, el 30 de noviembre es nuestra última clase, tengo entendido. Y prácticamente todo octubre es endocrino y todo noviembre es neuro. Y finaliza, ¿verdad? Meu Deus, 2021 tá acabando. Sim, prof, meu Deus. Muito rápido. Ok, esperamos 2022 ya podamos tener clases presenciales. Bueno, pues, como le dije a Lucas, podemos discutir esto igualmente el lunes y después empezamos con tiroides, porque cuando hablemos de tiroides vamos a tocar pituitaria de vuelta y vamos a hablar ahí la hormona liberadora, o sea, hormona liberadora tirotropas y hormonas tiroideas estimulantes. Vamos a tocar de vuelta ahí. Sí, la consulta, enfoquen en lo que es hormona del crecimiento, porque este contenido lo que más importa es hormona del crecimiento, ¿sí? De este capítulo, que acabé de darle este último contenido. Y en los primeros contenidos, los puntos más importantes terminan siendo los tipos de receptores, cuáles son las glándulas que tiene nuestro organismo, qué hormona produce y los segundos mensajeros. ¿Ya? La clase del doctor Estrada habla a profundidad de segundos mensajeros. Les recomiendo que vean. ¿Ya? El doctor Estrada fue mi profesor de fisiología. Yo soy su alumno. ¿Sí? Vean esa clase. Yo solo decía está cañón. ¿Sí? Esa clase está muy linda. Entonces vean esa clase. Bueno, nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Gracias, profe. Tchau, doutor. Graças, doutor. Muitas graças.